Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Bienvenidos a esta nueva conversación en nuestro canal de filosofía, y hoy tenemos el privilegio y el honor de tener a una profesora de filosofía española con más de 20 años de experiencia instruyendo sobre el quehacer filosófico y que hoy se dedica a la investigación personal y a la producción de la filosofía. Estamos hablando de Ana de la Calle. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación y el honor es mío, en cualquier caso, de poder entablar contigo un diálogo. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación al canal. Quisiéramos comentar que Ana tiene varios libros publicados de autoría propia y en colaboración también con otros pensadores, donde podemos destacar, por ejemplo, El Príncipe Destronado, El liderazgo del profesor, que fue publicado en el 2012. Tenemos Híbrido en el 2018, Relatos y Aforismo en el 2019, Existo para vivir en el 2020, que es, digamos, un poco la excusa de por qué llamar a Ana al canal, que donde hace un diálogo con Judith Butler y además hace un diálogo con los que contradicen a Butler. Y tenemos un libro reciente que se llama El mal que nos hacemos, publicado en el 2022. Tenemos varias obras en colaboración como Huérfanos de Sofía, Tren sin parada, Mujeres y virginidad. Y de aquí debajo vas a tener dos blogs. Vas a tener el blog de Ana, que es filosofía del reconocimiento, y también un macroblog filosófico que te pudiera encantar, que es Masticadores de Letras Focus, donde personas de aquí de Hispanoamérica y de incluso diferentes partes de Europa están colaborando con los escritos filosóficos. En este sentido, y con la excusa de existo para vivir, llamé a Ana para poder conversar sobre la filosofía queer y si hay algo que tenga que ver con el tema de género, un, un pensamiento, una práctica, incluso una política ideológica que está cada vez sonando más y cada vez nos está atravesando más los discursos como objetos discursivos que están emergiendo cada vez más, y me interesaría hablar con esto. eh, Como si ya eres asiduo seguidor del canal, sabrás que tengo una postura crítica al respecto. Hay muchas cosas que no entiendo de esto y por eso he tratado de consultar sobre estos temas y traer la otredad al canal. Y en este sentido, Ana, quisiera hacerte la primera pregunta con por qué la filosofía queer o de género la definen como una filosofía y si no sería más bien una ideología, dejando subyacente la pregunta de si la filosofía queer y la de género serían exactamente lo mismo. A ver, la teoría queer es una filosofía y es una filosofía porque, de hecho, lo que se propone es subvertir la concepción de lo humano que está vigente o que ha estado vigente hasta ahora, al menos de forma única, sobre lo que es el ser humano. Por tanto, quiere subvertir la concepción del ser humano y desea, con esta subversión de lo que es lo humano, integrar y reconocer a todos los individuos al margen de que se ajusten o no a la normatividad. La normatividad sería el conjunto de normas o reglas que de alguna manera nos indican cómo tenemos que ser y cómo tenemos que comportarnos. ¿Mm? Entonces, algo que mueve a la teoría queer, de hecho, es incluir a aquellos que son excluidos por no ser normales, por no estar incluidos en esta normatividad.
sea por razones de sexo, de raza u otros motivos. Por eso digo que la teoría queer no es solo una teoría de género. Y de hecho, aunque se inició movido por un colectivo que fue el de los homosexuales, luego explicaré el porqué, y parecía una teoría de género, es una teoría que va más allá, ¿no? De hecho, lo que hace es una crítica a la visión esencialista del ser humano. La visión esencialista es que el ser humano es algo fijo y dado, patriarcal, heterosexual y biológico, definido biológicamente. Hace una crítica a esto y intenta buscar un marco ético y político que sea capaz de dar una vida habitable a cada individuo al margen de cómo sea, al margen de qué etnia, de qué orientación sexual, a toda la diversidad. Digamos que en las sociedades lo que está normativizado queda dentro de la sociedad y los que no se ajustan a la norma son los excluidos. El movimiento queer, que se inicia como un movimiento, lo que intenta es reformular la concepción de lo humano, de la condición humana, y de eso se deriva toda una teoría ética y política que lo que intenta es incluir a los excluidos. Claro, desarrollar todo esto implica, por supuesto, una argumentación, una reflexión importante a nivel filosófico y, de hecho, quien sería representante, al menos más mediática, y iniciadora de alguna manera de esta teoría o de esta filosofía sería Judith Butler. Okay. Yo no tengo tu inglés, yo no tengo tu inglés. Y precisamente Judith Butler se basa para desarrollar toda la filosofía queer en la crítica que hace Foucault del poder, el concepto de deseo lacaniano, Okay. y la teoría del lenguaje performativo de Austin. Y además podemos ver claramente en la teoría queer, en la filosofía queer, rastros de la filosofía de Nietzsche clarísimos. Por tanto, los libros que ha escrito Judith Butler en relación a la teoría queer, que ella titula Deshacer el género, los cuerpos que importan, etcétera. De hecho, estos libros han sido criticados a veces porque se ha considerado que eran excesivamente academicistas, en el sentido de que eran excesivamente filosóficos, tenían un lenguaje, un nivel filosófico muy elevado y que no era accesible a los que no están introducidos en la filosofía, y cuando en realidad todo el movimiento queer surge de alguna manera del propio, popularmente, ¿no? Lo que hace Judith Butler de alguna manera es crear este marco teórico y lo crea de una forma absolutamente filosófica y argumentada. No es fácil leer y entender un texto de Judith Butler. Por eso digo que, bueno, y no lo es precisamente porque está presente Lacan, que es un psicoanalista complejo de lectura, está presente Foucault, está presente Nietzsche, está presente, bueno, la teoría performativa del lenguaje de Austin y otros rastros, que no son tan significativos, pero que están ahí, ¿vale? Por tanto, es una filosofía. Ahora bien, toda filosofía se puede acabar convirtiendo en un sucedáneo, y por sucedáneo digo ideología, Correcto. si es utilizada por determinados colectivos con unos determinados fines. Y en este sentido, la filosofía queer se está convirtiendo, una cosa es la filosofía queer y otra cosa es lo que se está derivando en la práctica, ¿no? Que
yo creo que en muchos momentos se está convirtiendo en ideología. Hasta tal punto de que algo que critica mucho la filosofía queer, que es la normatividad, ¿no? La heteronormatividad, ¿no? Como discurso hegemónico, hasta tal punto se está haciendo una ideología la filosofía queer, que a veces da la impresión de que quien no está, es decir, que esta ideología se está intentando imponer como algo hegemónico. Y lo digo, y el caso de España quizá es singular en este sentido, porque tenemos una ley de género, trans, etcétera, que creo que es de lo más abierto que existe en el mundo. Y lo digo porque cuando alguien se muestra contrario a la filosofía queer o a la ideología queer, es tachado automáticamente de homófobo, transfobo, etcétera. Entonces, claro, a veces te preguntas si no está cayendo de alguna manera esta utilización que se está haciendo de la filosofía queer en lo que precisamente critica la filosofía queer, que es convertirse en el discurso hegemónico del que nadie puede salirse. ¿Por qué? Porque entonces quedas tú excluido. Es un poco paradójico, ¿no? Pero la teoría queer es una filosofía y en cualquier caso es cierto que tiene el riesgo de convertirse en una ideología. Yo creo que en España está ocurriendo y de hecho se apropian de ella pues los partidos de izquierda, por decirlo de alguna manera, porque es lo que suena más progresista, etcétera. De hecho, esto que comentas ahora me suena mucho, con el tema ideológico, me suena mucho, creo que incluso lo he comentado en el canal, pero cada vez lo escucho más, haciendo una semejanza de cómo el feminismo actual está haciéndole más daño al feminismo que por de su ideología y el cómo están haciendo las cosas que a favor de. Y que tiene que ver con esto que decía, o sea, quizás cómo lo están llevando ideológicamente, cómo están utilizando esto, quizás está haciendo más daño que sensibilizar o visibilizar estas problemáticas. Esta filosofía queer borra lo que es, algo de esto mencionaste y por eso te pregunto, borra lo que es la naturaleza humana, o sea, porque una cosa es ponerla en cuestión, si bien es cierto, con Heidegger nos quedó muy en claro que no podemos acceder, digamos, a la esencia de las cosas. Pero de alguna manera esta filosofía borra la naturaleza humana. Te lo pregunto porque esto es algo que a mí me inquieta mucho, lo he mencionado en varios videos, de cómo nosotros necesitamos volver a encontrarnos con una naturaleza humana y además cómo reencontrarnos con la naturaleza en general. Por eso acabo incluso de publicar el video de cómo Nietzsche escribía, y escribía en jardines, escribía en parques, en bosques. La montaña. Sí, siempre estaba buscando, era un perseguidor de un buen clima y de una vida frugal. Es decir, es que da gusto. Uno tiene la idea de un filósofo metido en un montón de libros o unas computadoras. Y bueno, Nietzsche nos hacía referencia a otra cosa, a algo más integrado a la naturaleza, una preocupación distinta y de escribir filosofía desde otro lugar. ¿La filosofía queer borra la naturaleza humana? Hago un inciso para referirme a algo que has dicho antes y ahora contesto esta pregunta. A ver, yo creo que en estos momentos la teoría queer es mucho más que un feminismo. Okay. Yo creo que he dejado claro que es, ¿vale? Entonces, yo creo que ahora hay un enfrentamiento fundamentalmente entre lo que sería el feminismo que se llama clásico radical y lo que sería la teoría queer, que también se habla de feminismo queer, cuando en realidad, y creo que luego tendré ocasión de comentarlo, yo creo que sería contradictorio, es contradictorio hablar de un feminismo queer. Luego explicaré por qué. Y lo digo porque, claro, de alguna manera, como la teoría queer lo que pretende es deshacer las categorías
Ujú. sexuales, lucha contra las categorías de mujer, de hombre, de homosexual, de transexual. Es decir, cree que la sexualidad, por decirlo de alguna manera, o el sexo es algo continuo, no hay discontinuidad, no hay categorías. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Ana, pero digamos, por lo que has dicho, la filosofía queer lo que va a hacer es, y esto es una preocupación que siempre tengo en el canal y lo he comentado en varios videos, no solo, no con la filosofía queer, sino en general, cómo la filosofía cada vez pareciera que está avanzando hacia una disolución de la naturaleza humana. Sé también que te encargas del tema del transhumanismo, que eso pues sería para una conversación a futuro, que me encantaría poder tener aquí en el canal. Pero esta disolución de la naturaleza humana, si bien es cierto, Heidegger nos dijo, bueno, digamos, no podemos acceder a la verdad, no podemos acceder a la objetividad, no podemos acceder a la esencia de las cosas, eh, aunque esté oculta a los ojos, como decía el Principito. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la disolución? Porque hoy se habla más de la condición humana y desde la filosofía desde el cuerpo que desde el espíritu, por llamarlo de alguna manera. ¿Ok? Y bueno, ¿qué sucede con esta disolución de la naturaleza humana? Bueno, a ver, claro, yo creo que aquí hay factores multicausales, de cómo Ujú, se ha llegado a esto. Creo que no debemos olvidar que estamos en un contexto cultural que algunos denominan posmodernidad, otros denominan tardomodernidad, ujú, que en cualquier caso se caracteriza por la disolución, diríamos, de casi todo lo que tiene una cierta entidad o consistencia, ¿no? Por eso ya casi no hablamos de verdad, hablamos de posverdad. correcto. Eh, por tanto, a ver, el tema de la naturaleza humana, yo creo que hubo un factor, entre, entre varios que se podrían elegir, que fue que hacia los años 70 surgió un movimiento de carácter biológico, que fue la sociobiología. El fundador de esta corriente fue Edward Wilson, y en un libro titulado Sobre la naturaleza humana intentó dar cuenta de las bases biológicas del comportamiento humano, ¿vale? Entonces, claro, una de las conductas de las que intentaba dar cuenta en ese libro era explicar el origen biológico de los roles sexuales. Ok. Entonces, claro, si los roles sexuales tienen un origen biológico, esto nos llevaría a pensar que es natural que la mujer esté en su casa haciendo sus cosas y el hombre sea el que mantiene a la familia. ¿Por qué? Porque en las sociedades primitivas, Ujú. las mujeres, porque están mucho más implicadas en la procreación, eh, tenían que amamantar a las crías, cuidaban a las crías y asumían alguna tarea más, pero quien salía a cazar y de alguna manera cuidaba y protegía a la familia era el macho o el hombre. Entonces, claro, esta teoría, que lo que venía a decir en definitiva es que hay una base biológica importante, no decían que la cultura no tuviera influencia en las conductas humanas, ¿eh? Ujú. Venían a decir más o menos 50%, 50%. Pero claro, implicaba grandes riesgos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, provocó la,
el furor del feminismo, que vio en la sociobiología el riesgo de que se naturalizaran los roles sexuales, ¿no? Y que por lo tanto la lucha feminista, que sobre todo se había centrado en no en deshacer los géneros, como habla la teoría queer, sino en deshacer los roles sexuales, que es muy distinto. Que sería como entonces, la equidad de género. Exacto, sería la igualdad de género, ¿eh? Sería luchar por la igualdad de oportunidades al margen del género que se tenga, ¿vale? Entonces, esto obviamente despertó la ira del feminismo y de alguna manera también de otros sectores, ¿no? De las izquierdas, por ejemplo, ¿no? De las ideologías de izquierda, porque era como decir casi que el que es pobre por naturaleza y mira, eso es lo que te ha tocado, o que el delincuente nace delincuente, en lugar de que sean los factores sociales y culturales los que están influyendo en el comportamiento humano. Entonces, claro, la sociobiología yo creo que fue un punto de inflexión que sirvió de disparador, ¿no?, a una serie de movimientos que pretendían precisamente rescatar o resaltar la influencia que la sociedad y la cultura tienen en la configuración del individuo humano. Entonces, yo creo que no es que en aquel momento hubiera una necesidad de negar la biología, ¿no?, la naturaleza biológica, por decirlo así, sino que la reacción fue un poco contra el posible riesgo de que al final todo fuera biología. A ver, este es el clásico debate en estos binomios de naturaleza-cultura, mente-cuerpo, ¿no? Que de alguna manera la teoría queer también es lo que intenta desmontar, ¿no? Está en contra del binarismo, ¿no?, de mujer-hombre. Hay personas que se declaran no binarias, ¿no? La misma Judith Butler, por ejemplo. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? ¿Que naces sin sexo? ¿Que el sexo no viene de nacimiento? Bueno, pues curiosamente, si me enrollo me cortas, pero me parece que viene a cuento, ¿no? Claro, curiosamente el sexo para Judith Butler es algo que se genera culturalmente desde el momento en que nace un bebé y lo primero que preguntamos es si es niño o niña. Al decir, y aquí está la teoría performativa del lenguaje, ¿no?, al decir es niña, estamos atribuyéndole a ese individuo que acaba de incorporarse a la sociedad toda una serie de roles, de funciones, y un tipo incluso de educación que se le va a dar, que, como decía Simone de Beauvoir, la mujer no nace, ¿no?, la mujer se hace. Y de hecho Judith Butler recupera esta frase de la manera en que a ella le viene bien, también hay que decirlo, porque hay que ver el contexto en el que Beauvoir dijo eso, pero bueno, la idea de que, claro, contra más cultural sea el humano, más posibilidades hay de cambiar eso. Incluso lo que es biológico, estamos intentando cambiarlo. Por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando, ¿no?, la teoría queer, que incluye pues a los transexuales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues yo nazco con un cuerpo que socialmente se identifica como mujer, pero yo no me siento, y aquí el sentimiento subjetivo tiene mucha importancia, yo no me siento mujer, sino que me siento hombre, y utilizamos la ciencia para convertir nuestro cuerpo en un cuerpo de hombre. Claro, esta manipulación de nuestra propia biología, porque nos creemos con el poder de manipular absolutamente todo, y la naturaleza, que voy a explicar yo, que nos sepáis todos, ¿no?, sobre el cambio climático, ¿no? Claro. Entonces, nos creemos con el poder ya no solo de que el entorno lo hemos absolutamente desquiciado, sino que nos vamos
a desquiciar nosotros mismos. O sea, de entrada, este cambio, este tránsito, ¿no? Este trans de un sexo a otro, creo que es una cuestión importante. Y pensar que en España, por ejemplo, con 16 años y sin autorización de los padres, un chaval puede iniciar el tránsito al otro sexo, de un sexo a otro, cuando solo pueden votar a los 18. Claro. O sea, dan más importancia a votar, cuando ya sabemos cómo votamos todos al final, ¿no? Pocos se leen los programas electorales y pocos programas electorales hay, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las democracias. Le dan más importancia a votar que a que el chaval con 16 años o la chavala decida que va a iniciar un proceso médico, además bastante agresivo, parece ser, de cambio de sexo. Yo no estoy aquí diciendo si eso debe ser o no debe ser. O sea, es decir, eso es, de alguna manera está pasando. Claro. Y hay que, yo creo que hay que repensar las consecuencias que luego eso tiene para el individuo. Sobre todo que esa decisión se tome con 16 años, cuando no te dejan ni votar, cuando no tienes ni responsabilidad penal aún, al menos aquí en España. Mirá que en España está el caso sonado de la gallega, que se cambió el sexo y ahora está demandando a todo Dios porque está, y acabo de ver que la semana pasada salió otro. O sea, cada vez están saliendo más estos casos que se han modificado, ellos dicen mutilado, digamos, se han hecho un cambio de sexo y hoy se arrepienten. A ver, no, yo no sé si esos son los más casos o los menos casos, digamos, pero como tú dices, digamos, eso es algo que está sucediendo y que la filosofía también puede tener un accionar sobre esa reflexión. Un inciso, Ana, ¿la filosofía queer es parte del feminismo o es una tercera vía? A ver, si la filosofía queer la tomamos como un constructo válido, el feminismo no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque si desaparecen las categorías, si deshacemos el género y deshacemos el sexo, que es lo que hace, porque al final Butler acaba diciendo que sexo y género es lo mismo, por tanto deshacer el género es deshacer el sexo, esta continuidad en la que no hay categorías para identificarnos como nada, pues en definitiva, si no hay categoría de mujer, el feminismo pierde su sentido. Claro, porque... Es decir, que si la teoría queer la llevamos a sus últimas consecuencias, el feminismo tendría que desaparecer, porque no tendría ningún sentido. Lo que pasa es que como la realidad aún es patriarcal, aún es bastante heterosexual o se impone bastante la heterosexualidad, pues es cierto que, bueno, la teoría queer y Judith Butler misma se mueve a veces en este intento de reivindicar el feminismo, pero con un discurso algo distinto al feminismo clásico. Por ejemplo, Butler lo que dice es que el sujeto universal, cuando hablamos de lo humano, de la humanidad, el sujeto universal es el hombre. Por eso dice, solo existe un género, que es el femenino, porque en realidad, cuando hablamos de humano, estamos pensando en el hombre masculino. Y ella lo que viene a decir es que deshaciendo los géneros sería la manera de que lo femenino pasara también a formar parte de ese sujeto universal, ¿no? De esa humanidad o de ese humano del que hablamos cuando hablamos de lo humano, ¿no? De alguna manera. Estaría entonces, como carácter universal o como la aspiración de ese carácter universal es la persona no binaria, en última instancia. O sea, ¿cómo esto llega a la realidad? Digamos. Claro. Y claro, tiene sentido
disolver el feminismo porque el feminismo no deja de ser la antítesis de esta sociedad Claro, machista, patriarcal. esto no lo dice Butler, ¿eh? Pero yo estoy diciendo que, no lo dice Butler, pero yo estoy diciendo que de hecho, si la teoría queer llega a sus últimas consecuencias, tendría que deshacer el feminismo también. Lo que pasa es que la realidad se impone y entonces intenta recuperar de alguna manera el feminismo diciendo que, bueno, pues lo no binario sería lo ideal y por tanto esa continuidad en el sexo como una línea continua y cada individuo va fluctuando por la línea. Cuidado, no es que yo me defina como no binario ahora, o sea, que a lo mejor dentro de 5 años me defino como transexual, lo cual también es contradictorio en el fondo, porque tenemos que dejar de usar categorías, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen y precisamente el movimiento, que no sé si me acordaré de todas las siglas, LGTBI más, cada vez se añaden más siglas, ¿no? Lo que está haciendo es incluir, o sea, la teoría queer es el marco teórico que fundamenta este movimiento, pero es que no tiene sentido que exista un movimiento que sea lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, Claro. intrasexuales, porque entonces vas citando todas las categorías. Por eso yo te decía que son las contradicciones que veo entre la teoría queer y el mismo movimiento queer o LGTB, que el movimiento LGTB se considera un movimiento queer. A mí me parece, no sé cómo explicarlo en este momento con otro término que no sea peligroso, eh, Riesgo. por el riesgo, digamos. Esta hipersubjetividad, que nadie lo denomina así, digamos, pero esta hipersubjetividad de soy lo que creo ser y o lo que quiero, o la intención de lo que quiero ser. Digamos, esto para mí no deja de tener mucho riesgo, porque es como tratar de ir contra la naturaleza, ¿verdad? Que, a ver, dejando en claro que cada quien que viva la vida que quiera, pero eso no, pero eso, viviendo la vida que quieres, toda la vida que quieres, no importa, ampliándolo no solamente el tema sexual, siempre tiene riesgo, ¿ok? O sea, dejando claro este marco. Me parece muy riesgoso, peligroso el tema de la hipersubjetividad y me parece muy contradictorio esto que mencionas y que pones en la mesa de la hipercategorización. O sea, si más bien lo que quieres es diluir las categorías, ¿por qué tantas? Cada vez aparecen más y más y más categorías. Suena muy contradictorio. Y en este sentido, Ana, te pregunto, ¿es lo mismo igualar los sexos que negarlos? ¿De dónde surge esto? No. O sea, no es lo mismo igualar los sexos que negarlos, porque de hecho, a ver, igualar los sexos, perdón, es lo que pretende hacer el feminismo clásico, que aboga por la igualdad de oportunidades al margen del género sexo. En el feminismo clásico, a un determinado sexo le corresponde un determinado género, ¿eh? Lo cual no quiere decir que neguemos que hay personas, y es así, porque la naturaleza también es así, Ujú. que nacen pues con diferentes características sexuales que no le corresponderían, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, Pero bueno, son los casos minoritarios, por decirlo de alguna manera. Si no fuera así, la especie humana se hubiera extinguido, entre otras cosas. claro, Porque si no hubiera una mayoría de heterosexuales, no nos hubiéramos mantenido hasta ahora, ¿no? claro. A ver, entonces, entre igualar el género y deshacerlo, o sea, negarlo, Ujú. negar el sexo es deshacerlo absolutamente. O sea, lo que hablábamos antes. El sexo es algo cultural que se te impone cuando naces, no es algo biológico. Cuando nace un individuo se le dice, ¿qué es? Es un niño, es una niña. Y esto tiene una carga de normatividad para la teoría queer importantísima, que hace que pues que los comportamientos de esas personas que han sido
designadas, y al decir que es un niño lo estás construyendo como un niño, o al decir que es una niña la estás construyendo como una niña, esto es lo que de alguna manera, bueno, pues para la teoría queer es absolutamente cultural y por tanto niega el sexo porque cree que es algo cultural, no biológico. A mí Lo me que pasa es parece, que, sí, sí, no, que esto ha llevado a sus últimas consecuencias también. Claro, el humano utiliza el lenguaje no por opción, sino sin lenguaje no podríamos pensar, no podríamos... Entonces, claro, cada vez que decimos algo, de alguna manera estamos categorizando el mundo que nos rodea o a nosotros mismos. siempre. Esto es inevitable. Ujú. Entonces, claro que el lenguaje es algo cultural, ¿no? Claro. Es una Que forma de vida, parte, como dice Wittgenstein. exacto, que parte de una capacidad biológica para el lenguaje, ¿no? Ujú. Nuestra morfología está adaptada para utilizar un lenguaje simbólico y Ujú. tiene un cerebro para utilizar un lenguaje simbólico. Pero claro, según lo que dice la teoría queer, pues claro, no tendríamos que hablar de nada, porque cada vez que hablamos de algo lo estamos categorizando, lo estamos... ¿Mm? Aquí Nietzsche yo creo que fue más listo, porque lo que él criticaba de las categorías o de los conceptos es el hecho de que ninguneaban de alguna manera lo que era diferente, lo que era distinto, y por eso apostó por usar la metáfora. Para él la metáfora era una figura que permitía dirigirnos, hablar de las cosas de una manera mucho más inclusiva, diríamos ahora, ¿no? Y por eso digo que en esto Nietzsche yo creo que fue más listo, ¿no? Porque según esta teoría performativa del lenguaje estamos creando cosas continuamente. No todo el lenguaje es performativo, eso es verdad, pero bueno, cualquier cosa que digamos o que atribuyamos, de alguna manera estamos generando algo, ¿no? En este sentido, dentro de esa constelación de peligros en la que veo estos riesgos, es creer que toda la realidad se puede construir o simplificar, hacer un reduccionismo, no sé si utilizar la palabra simplificar o hacer un reduccionismo de que todo es un texto, como si todo es lenguaje. Y eso a mí me parece que tampoco es cierto. Es decir, hay un mundo fuera del lenguaje. Hay un mundo aquí afuera, fuera del lenguaje que también vivimos. O sea, está muy interesante explorar estas formas y estas ideas, digamos también para que la audiencia también tenga este punto de apoyo en el que reflexionar y en el que comentar. A mí me parece que mucha lucha que se ha hecho eh, se debió ir más por un tema judicial más que por un tema político. Este tema, por ejemplo, de que todo el mundo tenga la igualdad de oportunidades, eso solamente lo puedes conseguir a través de una ley. Es decir, que sea penado. He conocido casos, por ejemplo, de mujeres que ganan mucho menos en el mismo puesto de gerente que otros 7 gerentes. Digamos, esto tiene que ser inmediatamente corregido. ¿Ok? Bueno, en España está legislado, ¿eh? Ya te digo Bueno, que aquí tenemos una ley, está legislado. Otra cosa es que de que se aplique. facto se aplique, pero si no se aplica, en cualquier caso, claro, o la persona que sufre ese agravio denuncia o Claro, no se pueden puede hacer votar. nada. Claro. Pero ojo, que también aquí cuando en Costa Rica se explotó el tema de la discusión del matrimonio igualitario, yo me hacía la pregunta, ¿por qué este movimiento pelea por un matrimonio y no pelea por tener un Estado laico? Claro, es que Costa Rica, la religión oficial, estoy diciendo esto porque en Costa Rica la religión oficial es la católica. Entonces, digamos, te metes como con el problema de forma, pero no de fondo. Y claro, el tema del Estado laico es como ganar la batalla a pedacitos, ¿verdad? Como tratar de ganar la guerra con estrategia y táctica. Y para un presidente meterse con el Estado laico es como una discusión que podría ser explosiva, no sabes en qué podría parar eso, ¿verdad?
Entonces, no sé, me parece que el tema de las igualdades, todos tenemos que ser iguales ante la ley y me asusta un poco, también veo mucho peligro en cómo dotar judicialmente favores, quizá no estoy utilizando bien los términos, como utilizar un favorecimiento a grupos minoritarios. Ojo que no solamente, o sea, por ejemplo, grupos indígenas, no solamente grupos Sí, sexuales. sí. O sea, porque todos es que debemos ser iguales ante la ley y me parece que no deja de ser un peligro que comiences a favorecer a pequeños grupos, porque entonces cada pequeño grupo, de lo que sea, podría reclamar al Estado o a la Asamblea Legislativa, al Congreso, al Parlamento, podría estar reclamando ciertas leyes que los favorezcan y desigualan ante la ley. Entonces caes en otra contradicción. Pero si lo que quieres es la igualdad, pues todos debemos ser iguales ante la ley. O sea, no hagas leyes que contradigan y desigualen a los grupos, digamos. Y en este sentido, eh, Ana, ¿cuáles son los aportes y cuáles crees que son los desaciertos filosóficos, políticos, ideológicos que genera esta filosofía queer? A ver, yo distinguiría la perspectiva filosófica, la perspectiva política y la perspectiva social. Okay. Alguna ya la he mencionado, ¿eh? A ver, yo creo que desde la perspectiva filosófica, la teoría queer o la filosofía queer ha recogido el testigo de otros filósofos y otros pensadores que ya habían intentado romper con la normatividad social. Sí, Foucault. Y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera la normatividad social lo que intenta es que todos seamos homogéneos, para que todos estemos conformados y para que aquí no haya ningún conflicto, ¿no? Entonces, que haya espacio para la diversidad de formas de vida, de elección sexual, que haya espacio para esto, es muy importante. Y la gran batalla de la teoría queer ha sido precisamente contra la normatividad y el binarismo sexual, ¿eh? El hecho de que tenemos que ser de alguna manera catalogados, incluso en el DNI, en el documento de identidad, como lo llamáis allí, como mujer o como hombre, ¿no? Claro. Cosa que es curiosa porque esto no lo han reclamado, que desaparezca, cuando esto tendrían que reclamar que desapareciera, ¿no? Como se ha reclamado, y aquí hay una ley que obliga a los establecimientos públicos a que los lavabos no estén distinguidos entre como hombre y mujer, porque de alguna manera tú estás haciendo público tu género, que es una opción subjetiva y personal, al entrar en un lavabo o en el otro. De todas formas, no sé si muchas mujeres estarían de acuerdo con esto, porque al menos aquí en España, que tenemos ahora una especie de moda de manadas de violadores, de chavales de hasta 13 años violando, o sea, una cosa, pues no sé a cuántas mujeres les haría gracia entrar al mismo lavabo que un hombre y vete a saber si no hay nadie más que pasa allí. Es decir que, bueno, yo sé que también hay mujeres que se han quejado en este sentido. Bueno, entonces yo creo que es importante porque recoge de alguna manera o recoge el testigo e intenta generar una concepción distinta de lo que debe ser la vida en sociedad. Y la vida en sociedad, y esto lo destaca mucho Judith Butler, tiene que garantizar que todo individuo tenga un lugar en esta sociedad, que no haya exclusiones, que todo individuo tenga un lugar en esta sociedad. Por lo tanto, yo creo que a nivel filosófico, esta ruptura con lo normativo, que ya se ha iniciado anteriormente, pero que ellos, si quieres, profundizan aún más, no solo en lo sexual, sino también en la cuestión política, ¿no? En cómo construir sociedades igualitarias y donde cada individuo sea libre, pues creo que es importante. Después, desde una perspectiva política, yo creo, al menos por la experiencia en España, que se está intentando normalizar lo queer.
pero se está intentando normalizar lo queer desde un discurso que viene de arriba. No es que la ciudadanía masivamente esté reivindicando lo queer, no. Es que el poder, ¿no? El poder del que hablaba Foucault está como infiltrándose en los individuos a través de los medios de comunicación que presentan todas estas realidades como algo normalizado, cuando no lo es. Es decir, cuando no lo es a nivel de vivencia de la ciudadanía. Y yo creo que esto es uno de los factores que al menos en España está provocando la emergencia de lo que es la derecha y la ultraderecha. Es uno de los factores. Claro, también Vox, obviamente la Vox cantidad, sí, la cantidad de inmigración, ¿no? Los problemas de convivencia entre inmigrantes, la gente del lugar, etcétera. Pero otro de los factores yo creo que es precisamente este, que al final la hegemonía parece que la quiera asumir la teoría queer, y quien no esté de acuerdo con la teoría queer pues quedará excluido, ¿no? Es como si se fueran a cambiar las tornas, porque desde el poder se está infiltrando en los individuos esto. Y es que aquí parece ser, por lo que he leído, que hay intereses económicos que trascienden lo que es España, ¿eh? Hay multinacionales y hay determinados señores, el señor Soros y otros, que están financiando el movimiento queer. ¿Por qué? Pues porque el neoliberalismo ha visto ahí una cota de mercado que no existía hasta ahora y que por tanto quiere explotar, quiere estimular porque ya le va bien, y porque además contra más atomizadas estén las sociedades, cuanto más grupos y subgrupos hay en las sociedades, más fácil es ejercer un control sobre los ciudadanos, ¿eh? Y después socialmente tengo la sensación de que se está provocando una especie de esquizofrenia. A ver, yo creo que se está problematizando, y es curioso por la contradicción en la que se cae, el hecho de que, por ejemplo, un niño con 2 años tenga preferencias por jugar con lo que han denominado hasta ahora juguetes de niñas. Cuando a un niño le gustan los juguetes de niñas y se pide Barbies o se pide cocinitas o se pide... Cuando un niño querría ponerse una falda o vestirse como una niña, se disparan todas las alertas porque o quizá no se identifica con el género que se le ha impuesto, sino que quizá, y esto está pasando aquí, en las escuelas, en algunas escuelas, y sé de un caso en concreto, que la profesora llamó a los padres porque el niño veía unos dibujos animados, que no sé si por ahí han llegado, que se llaman la Peppa Pig. Sí, claro. Estaba encantado con estos dibujos animados, que parece ser que se consideran de niñas. Entonces, como este niño estaba absolutamente nublado por esto, le sugirió la profesora, la tutora, la familia, si su hijo quizá no tendría problemas de identidad de género, lo cual me parece una absoluta atrocidad, porque, a ver, ¿por qué hay juguetes de niñas y juguetes de niños? No queremos romper los roles sexuales. Yo creo que es la gran carencia de la teoría queer, que no se para en los roles sexuales, no se detiene, es como si los pasa por alto, cuando es lo fundamental, es algo fundamental para llegar a la igualdad de todos, ¿eh? El hecho de que, bueno, pues un niño puede jugar con una cocinita igual que juega una niña puede jugar al fútbol, y ahora aquí están empezando a proliferar, pero bueno, pues cuando yo era una niña esto no era así, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que socialmente se está problematizando y creando unos problemas que parece que se esté exigiendo a los adolescentes y a los jóvenes que se definan, que es contradictorio. Me quiero eliminar las categorías, pero parece que es la teoría queer, las leyes que se han hecho y tal, parece que ahora yo tengo que decidir si soy homosexual, si soy transexual, si soy no binario,
Y aquí hay una efervescencia de adolescentes y jóvenes que son de todo menos heterosexuales, que yo creo que no se puede corresponder con la realidad, porque ya es lo que digo, o sea, yo creo que la especie humana se extinguiría, ¿no? Claro. Perdón. Bueno, entonces yo creo que socialmente está haciendo daño en este sentido. Está provocando una especie de efecto Werther, ¿no? Como pasó con el Werther de Goethe, que decían que, bueno, que aumentaron los suicidios, ¿no? Pues en la cuestión del género, la imposición de la teoría queer desde arriba está generando unos problemas y poniendo a los adolescentes y a las familias en unas situaciones que bueno, que ya se verá, ¿no? A lo mejor cuando tengas 30 años Claro. te planteas algo, ¿no? Pero Claro. se requiere una cierta madurez y sobre todo que no se problematice desde los adultos el hecho de que un niño tenga preferencias por los juegos de niñas o al revés, porque lo que tenemos que dejar de decir es que hay juguetes de niños y de niñas. Eso es lo que tenemos que dejar de decir. Amigos y amigas, Ana Lacalle nos ha expuesto sobre la mesa en el canal el problema de la filosofía queer, el problema de los pros, las carencias de esta filosofía, y lo hemos abarcado desde un espectro bastante amplio y que te animamos a que nos escribas en los comentarios y que le escribas a Ana cuáles son tus reflexiones. Muchísimas gracias, Ana de la Calle, por participar en el canal, y te pediría por favor si puedes hacer el despido, tu palabra de despedida para la audiencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marcos, insisto, por haberme invitado. Y bueno, yo animaría, quizá no sé si a leer a Judith Butler directamente, sino quien está iniciado en filosofía sí, pero quien no está iniciado en filosofía es un poco crudo, pero sí que animaría a leer otros libros que hay más divulgativos que explican la teoría queer o la filosofía queer, porque yo creo que no es una cuestión de acuerdos o desacuerdos totales, ¿no? Uh-huh. Personalmente la teoría política y ética de Judith Butler a mí me seduce mucho. Sin embargo, hay otras cuestiones de la teoría queer, como he manifestado, pues. Entonces lo que invitaría es precisamente pues a leer libros más divulgativos que planteen estas cuestiones. Muchísimas gracias, Muchas Ana gracias. Lacalle. Esperamos pronto volverte a tener en el canal con la idea de lo trans humano. Muchísimas gracias. Perfecto. Gracias. Venga. Adiós.